En el día de hoy vamos a hablarles acerca de la adjudicación y declaración desierta. Mi grupo está conformado por María Núñez, Melena Arengas, María Escalzo, Daniel Jiménez, Akever Pontón y mi persona, Jesús Peñate. Para poder desarrollar todo este contenido y llegar al análisis de la línea jurisprudencial, debemos pasar primero por la explicación de la adjudicación, la doctrina y el precedente vertical y horizontal, la finalidad de la línea jurisprudencial para poder así abarcar lo que es la línea jurisprudencial como tal y llegar a una conclusión. Antes de iniciar con el interrogante de qué es la adjudicación, debemos primero decir qué es la declaración desierta. La declaración desierta es así una excepción de la regla compulsora de selección objetiva que gobierna el proceso administrativo de adjudicación, que por tanto procede únicamente bajo circunstancias excepcionales. Entonces, ahora sí, ¿qué es la adjudicación? La adjudicación es un acto administrativo que profiere la entidad mediante el cual se designa al oferente escogido. A partir de ese momento se convierte en el adjudicatario, es decir, en el futuro suscriptor del contrato. Después de haber explicado o haber mencionado lo que es la adjudicación y haber mencionado la declaración desierta, nos preguntamos, ¿el acto de adjudicación debe estar motivado? La respuesta es la siguiente. El acto de adjudicación no debe estar sujeto a ningún tipo de condición como tampoco la oferta, ya que es una actuación regulada que aunque tenga cierto grado de discrecionalidad, debe estar motivada. En la motivación deben plasmarse los motivos que llevaron a la entidad a escoger tal oferta como la mejor, para que no se presente ningún conflicto con los demás proponentes. También podemos decir que qué pasa con la suscripción del contrato. Si al adjudicarlo no suscribe el contrato dentro del término que se haya señalado, se le hace exigible la póliza de seriedad que constituyó previamente en calidad de sanción, sin perjuicio de que procedan las acciones correspondientes al reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de los depósitos o las garantías. Será entonces el segundo proponente mejor calificado quien la entidad podrá adjudicarle el contrato mediante acto motivado. Después de haber analizado lo anterior, nos preguntamos, ¿qué pasa una vez al adjudicarlo suscribe el contrato? Después de haber dicho lo anteriormente, si el contrato debe estar motivado, entonces, ¿qué pasaría si una vez al adjudicarlo suscribe el contrato? Se debe constituir la póliza única de cumplimiento con respecto a esta garantía. Es preciso recordar que como excepción al régimen habitual de seguros consagrados en el Código de Comercio, la garantía única de cumplimiento no se termina automáticamente por el incumplimiento del pago, por el incumplimiento en el pago por parte del contratista, lo cual se mantiene en la Ley 1150 de 2007. Razón por la cual no es necesario que las entidades públicas contratantes exijan a los contratistas adjuntar los recibos de pago. También nos podemos preguntar en qué etapa se encuentra la adjudicación. Bueno, esto se encuentra en la cuarta etapa, en la preparación de las ofertas, audiencias y la adjudicación. Entonces, ¿cómo procesa o cómo se da esta audiencia? Bueno, la audiencia deberá realizarse en audiencia pública, donde participará, además del jefe de la entidad o al delegado para el caso, los demás proponentes o interesados en asistir. En esta audiencia y previo a la decisión de adjudicación, los interesados pueden pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad a la observación realizadas a los informes de evaluación. Entonces, a esto se le llama lo que es el orden de elegibilidad. Este orden resulta de la siguiente manera, de dos formas. En primer lugar, tenemos la aplicación del cumplimiento de los requisitos de orden jurídico y técnico
Y en segunda parte o segundo lugar, tenemos de la aplicación de la fórmula dispuestas en el pliego de condiciones. Para finalizar con esto, podemos decir que todo lo anteriormente dicho se realiza con las ofertas que obtuvieron las calificaciones de admisibilidad, es decir, que se admitieron en los criterios de evaluación y se denominaron válidas. A continuación, viene mi compañera Akeber Pontón. Bueno, tenemos que el precedente tiene su origen en el sistema jurídico anglosajón conocido como el Common Law y que lo que es básicamente un sistema sustancialmente distinto al fundamentado en la ley escrita o civil law, pues aquel encuentra su fundamento en el precedente jurisprudencial y la aplicación preferente de la costumbre. En el ordenamiento jurídico colombiano, el sistema predominante es el civil law, lo cual implica que la fuente principal y formal del derecho es la ley. De esta forma se consagra en el artículo 230 de la Carta Magna y que no obstante su rigidez en el sistema nacional ha implicado su decaimiento y con esto una flexibilización que ha permitido que este esquema ortodoxo se rompa y le dé caída a elementos propios del common law. Sobre la conceptualización de la figura, debe notarse que el precedente no ha sido definido expresamente en la legislación colombiana, pues sin embargo ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. Su preponderancia radica en que solo es necesaria una decisión para crearlo. En la doctrina probable encontramos que es una creación propia de los sistemas del civil law, donde la jurisprudencia sirve como fuente auxiliar de la actividad judicial y nunca predomina sobre la ley. Históricamente, la doctrina probable no siempre ha cumplido el mismo rol. Inicialmente fue consagrada bajo el nombre de doctrina legal en la Ley 61 de 1886, en la cual su desconocimiento constituía una causal de casación de la sentencia. La doctrina probable, consagrada en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, es definida de la siguiente forma: 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarlas en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores. Finalmente, se debe decir que, al igual que el precedente en relación con la Corte Constitucional, la función creadora de doctrina probable no es competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, como lo ha dejado ver la jurisprudencia, ya que todas las corporaciones que fungen como órganos de cierre de sus respectivas jurisdicciones tienen la posibilidad de establecer una doctrina probable. Continúa mi compañero, por favor. Bueno, en cuanto al precedente, podemos decir que este se clasifica principalmente en dos. Tenemos por una parte el precedente horizontal, que este es el emanado por los mismos jueces u otros jueces de la misma jerarquía. Esto no tiene característica o no tiene carácter vinculante. Se explica de la siguiente manera. Existe un orden jerárquico dentro del sistema jurídico operativo en Colombia. Entonces aquí, para manera de ejemplo, puede ser un juez de circuito que pues emana una sentencia cerca con las mismas características, con la misma decisión. O pues, puede ser también dentro de los distritos o de los jueces de pequeñas causas, entre otros. Ahora pues pasamos al precedente vertical, que es aquel que es emanado por los entes de cierre, que sean estos las altas cortes, como lo es el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que esto es en el ámbito de aplicación jurisdiccional. Sabemos pues que los casos, una vez una de las partes no está de acuerdo con la decisión del juez, del ADCUEN y del ACUO, pues esto pasa a, a- a revisión pues por todo y cada uno de estos órganos de cierre. Por eso que se le llama de la parte jurisdiccional. Teniendo así pues un precedente que este sí tendrá la característica de carácter vinculante. Quiere decir que los jueces de menor jerarquía deberán ceñirse a las decisiones que ellos tomen. Pasa, por favor, Jesús. La otra. Bueno,
Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado claramente que el precedente se aplica para los casos similares, para la cual el juez debe tener en cuenta los siguientes puntos. Aquí lo que se debate principalmente por todos los autores y por parte de la Corte Constitucional y llega a un consenso es que esto aquí se va a aplicar en la figura de la analogía jurídica. Toda vez y siempre y cuando sea en cuanto a la ratio decidendi, es decir, la razón de la decisión de la sentencia de los tribunales de cierre, sea la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. Como le dije previamente, tiene un carácter vinculante. Y aquí lo que se va a tomar es, en caso de que no exista una ley, por ejemplo, el caso para sanear una laguna jurídica, pues en virtud del precedente que ya existe, el precedente vertical, pues se le va a aplicar la razón por la cual se profirió así la sentencia previa. De esta manera se pone de manifiesto, se ejemplifica también, pues toda vez de que los jueces no pueden emanar sentencias inhibitorias, solamente lo puede hacer pues la Corte Constitucional y esto en los casos de demanda de inconstitucionalidad sobre una norma porque vulnera el orden constitucional. Eh, Ahora, la ratio debe haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante o una cuestión constitucional semejante. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear puntos de derecho semejantes al que debe resolverse posteriormente. Entonces, pues como lo dije previamente, la ratio decidendi o la razón de ser es la que tiene el carácter de vinculante en cuanto a a las a las providencias o al precedente en este caso que sería vertical. Eso es todo, compañeros. Para hablar acerca de la finalidad de la línea jurisprudencial, primero es necesario conceptualizar qué es la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Decimos entonces que es uno de los mecanismos fundamentales para salvar los vacíos legales que se generan por el constituyente primario y que facultan al juez constitucional como impartidor de justicia para tomar decisiones que se deban apoyar y fundamentar en los fallos y precedentes. Esto es revisando la jurisprudencia conexa. La jurisprudencia dentro de la línea jurisprudencial cumple dos funciones principales, que es interpretadora y además es integradora, lo que nos advierte que se encarga de estudiar los preceptos normativos que se debaten y la de cubrir las lagunas jurídicas o vacíos normativos cuando no exista una ley que regule dicha situación que es de interés para el derecho. En el concepto de línea jurisprudencial se debe, en primer lugar, formular el problema jurídico, el cual es la pregunta que encabeza y funda la línea jurisprudencial y que el investigador intenta resolver mediante la interpretación de los conceptos recopilados de la sentencia y el constante desarrollo de la línea debe realizarse en un análisis temporal y estructural de varias sentencias que se relacionan entre sí, bajo un tema en común que se deriva de un problema jurídico, un problema de investigación. Esto es hacer un examen minucioso, detallado y conexo de los fallos tomados por los jueces que generen precedente, el cual aparece o se crea en dos situaciones. La primera es cuando la Corte Constitucional construye un precedente emitiendo una sola sentencia constitucional. Y la segunda es cuando se generan tres sentencias uniformes que sirven como fundamento soporte para un nuevo pronunciamiento sobre la misma materia emitidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. El intérprete para construir la línea jurisprudencial debe integrar pronunciamientos jurídicos relevantes, como por ejemplo acotar el patrón fáctico concreto, con lo que tiene que ver con el conflicto de intereses y el derecho que sea propio para el caso, que la jurisprudencia ha venido teniendo o definiendo como escenario constitucional.
Segundo, se debe identificar las sentencias más relevantes, que se denominan sentencias hitos. Tercero y por último, es necesario construir teorías estructurales que permitan establecer la relación entre estos varios pronunciamientos. La línea jurisprudencial es la herramienta fáctica más idónea en la cual podremos encontrar el precedente judicial. La Corte Constitucional prefiere 3 tipos de sentencias, que son la sentencia de tutela, la sentencia constitucional o la sentencia unificadora, y la sentencia unificadora. Estas sentencias en la línea jurisprudencial no tienen ninguna jerarquía, ya que pueden ser de cualquier tipo de sentencia hito, concepto que se desarrolle posteriormente sin importar si es constitucional, de tutela o unificadora. Las sentencias en sí tienen una división que copiamos del sistema anglosajón por su desarrollo histórico en el tema de la jurisprudencia. Las clases de sentencias dentro de la línea jurisprudencial son sentencias fundadoras de línea, sentencias hito y las sentencias dominantes. Hay que tener muy en cuenta esto es muy importante. En primer lugar, las sentencias fundadoras de línea se entienden como fallos usualmente proferidos en el periodo inicial, en los que se aprovechan sus primeras decisiones de tutela o de constitucionalidad para hacer enérgicas las interpretaciones de los derechos. Las sentencias hito son sentencias importantes. Una línea jurisprudencial puede incorporar varias sentencias hito. De la misma manera, precisa sentencias que puedan disminuir el vigor político de la jurisprudencia temprana. No obstante, buscan las sentencias hito construir un balance constitucional más maduro y estable acerca de la discusión o el tema en concreto. Finalmente, la sentencia dominante es aquella sentencia que contiene los criterios vigentes y dominantes, por medio de la cual la Corte Constitucional resuelve un conflicto de intereses dentro de determinado escenario constitucional. Entonces, en síntesis, la finalidad de la línea jurisprudencial es interpretar, organizar los fallos o los precedentes que han tenido los jueces para adquirir una nueva postura dentro de un planteamiento o una investigación o problema jurídico que sea parecido a las sentencias anteriormente estudiadas. A continuación, vamos a abordar el tema desde el ámbito de un precedente jurídico. Con este objetivo, analizaremos una serie de sentencias centrándonos en el problema jurídico, así como en la tesis de solución y el comentario relevante al respecto. Inicialmente, se hablará de la sentencia 13405 de junio 7 del 2001. El problema jurídico relevante para esta sentencia es si puede una entidad pública dejar de celebrar un contrato a pesar de que un ciudadano hizo una propuesta y la entidad prometió la celebración de dicho contrato. Para dar respuesta a este interrogante, la tesis de solución fue la siguiente. Se configura la responsabilidad precontractual cuando la administración pública o los proponentes sufren un daño antijurídico como consecuencia de una acción u omisión atribuible a la otra parte durante la etapa de formación de la voluntad, que determina la imposibilidad de seleccionar al proponente, o la adjudicación irregular de la licitación, o la falta de perfeccionamiento del contrato, caso en el cual la administración compromete su responsabilidad civil, como también la compromete el proponente que retira su oferta, o que se niega a celebrar el contrato en las condiciones propuestas y aceptadas. Es válido recordar que en el ámbito del derecho administrativo, la imputación de la responsabilidad por los daños causados en la etapa precontractual no se hace ni con fundamento en la culpa, ni en el riesgo del enriquecimiento injusto o la reciprocidad de las prestaciones del contrato bilateral, sino en los principios de la buena fe
y de la legalidad. En segunda instancia, analizaremos la sentencia 14107 de febrero 20 de 2003. El problema jurídico de esta sentencia es dar respuesta al interrogante de si puede una entidad pública declarar desierta una licitación debido a las denuncias hechas por uno de los proponentes frente a otro de los proponentes que le propusieron elevar los precios de las propuestas. Una vez más, para dar respuesta a este interrogante, habría que revisar si una entidad pública no puede declarar desierta una licitación debido a las denuncias hechas por el proponente frente a otros, puesto que le propusieron elevar los precios de las propuestas sin vulnerar el principio de legalidad, porque no era suficiente considerar que la denuncia presentada ponía en duda el proceso licitatorio. El error en el que incurrió la entidad para este caso fue el de no realizar un examen exhaustivo de las propuestas a fin de justificar de manera razonada y objetiva la decisión de declarar desierto el proceso licitatorio. El error en el que incurrió la entidad fue el de no realizar un examen exhaustivo a las propuestas a fin de justificar de manera razonada y objetiva la decisión de declarar desierto el proceso licitatorio. En tercer lugar, analizaremos la sentencia 16209 de mayo 3 del 2007. ¿Puede una entidad pública declarar desierta una licitación aduciendo que se configuró la causal contemplada para ello por la Ley 80 del 93 en el numeral 18 de su artículo 25, aún después de haberse vencido el plazo para la adjudicación? Para esto es necesario analizar que en este caso la demandante sostuvo que no es cierto, como lo afirmó la entidad, que el pliego de condiciones se hubiera modificado después de la apertura de la licitación, que todos los oferentes recibieron el mismo pliego de condiciones, por lo cual no se vulneró el principio de transparencia ni facilitó una selección objetiva. Por otra parte, contrario al afirmado por la demandada, se probó en el plenario que el gerente de la entidad licitante sí tuvo conocimiento previo del procedimiento aplicado en la expedición del pliego de condiciones, que los oferentes son idénticos ejemplares y que la confusión solo fue institucional y que no hubo cambio de reglas de juego que atentara contra el principio de igualdad de los oferentes. Con la idea que nos debemos quedar es que una entidad pública puede declarar desierta una licitación aduciendo la configuración de una causal contemplada para ello en la Ley 80 del 93. No obstante, esta actuación se debe realizar dentro del plazo expresamente establecido en el pliego de condiciones o legalmente prorrogado, en los términos que la ley autoriza para hacerlo, es decir, el plazo dispuesto para la adjudicación so pena de tomar una decisión viciada por ilegal. Para la sentencia 22827 de julio 18 del 2012, el problema jurídico a resolver es si debe una entidad pública en desarrollo de un proceso de selección indemnizar a un particular que invitó a formar parte de un proceso de selección y el cual no resultó adjudicado debido a la expectativa que se le creó para la celebración del contrato de prestación de servicios. En este caso, habría que analizar si bien no hay duda que la privación injusta de la adjudicación y ejecución de un contrato válidamente celebrado genera unos perjuicios materiales por la obtención del porcentaje de utilidad proyectada.
cuando un sujeto celebra un contrato, adquiere el derecho a ejecutarlo en las condiciones pactadas y a obtener la remuneración correspondiente. Por tanto, una entidad en desarrollo de un proceso de selección no debe indemnizar a un particular que invitó a formar parte del proceso y el cual no fue adjudicado debido a la expectativa que se le creó para la celebración del contrato de prestación de servicios. Bueno, es menester o es muy importante destacar que en las sentencias que se abordó un análisis de manera exhaustiva, el Consejo de Estado destacó, al parecer esto es como un factor, un común denominador en las sentencias, el principio de la selección objetiva. ¿Cómo así que el principio de la selección objetiva? Si bien es cierto, nuestro tema es el de la adjudicación y la declaratoria desierta, pero primero la Corte, el Consejo de Estado, habla más que todo de la declaratoria desierta y posteriormente de la adjudicación en la parte de sus consideraciones. Entonces, la declaratoria desierta no quiere decir, esto es lo que hay que destacar, no quiere decir que no se hayan presentado contratistas, no quiere decir que no se hayan presentado, sino que no cumplieron con los requisitos establecidos por la ley para poder que se le adjudicaran estos contratos estatales, ¿verdad? Entonces, sabemos que la adjudicación es un acto administrativo. Entonces, este acto administrativo es motivado, así como lo establece el Consejo de Estado, y no solamente es cualquier acto administrativo, lo destaca el Consejo de Estado, aparte que tiene que ser motivado, tiene que ser el definitivo, es decir, el que le coloca el fin a la actuación administrativa. Pero el Consejo de Estado también recalca en la ratio decidendi que a diferencia de otros actos administrativos de carácter particular, esto no se le puede, por decirlo así, adjudicar, digámoslo de una u otra forma, los mismos recursos que de un procedimiento administrativo ordinario, puesto que la ley 80 del 93, que es como la ley madre de la contratación estatal, no permite esto. Esto lo establece, si no estoy mal, el artículo 77 de la ley 80 del 93. Entonces, por eso es menester pues destacar esto. Es decir, que este acto administrativo no va a tener los requisitos propios que son de reposición, de apelación y de queja. También, como les estaba mencionando anteriormente, esta adjudicación es un acto administrativo de carácter particular, es decir, que posteriormente es susceptible de ser demandado ante el contencioso administrativo por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, repitamos esa idea que es importante, que destaca el Consejo de Estado, y es en la parte de declaratoria desierta. Repito, no es que no se hayan presentado ningún proponente, sino que estos no cumplían con los requisitos, y al no cumplir con los requisitos estamos frente a un fenómeno que es la capacidad administrativa. La capacidad administrativa se entiende como no estar inmerso en ninguna de las causales de incompatibilidad. Por eso es que al principio yo hice mención al principio de la selección objetiva, ¿verdad? Que el contrato administrativo o el contrato estatal no puede ser adjudicado, por decirlo así, a un proponente
donde con el que yo pues tenga algún vínculo afectivo, consanguíneo, porque esto estaría violando el principio de la selección objetiva. Y también porque en la declaratoria de cierta capacidad administrativa, y la otra es que es importante, y es el recordar, y lo establece también el Consejo de Estado en esta sentencia, y es que los contratos estatales se realizan en virtud de la función pública, ¿verdad? Entonces, cuando el alcalde de un determinado municipio o cuando una entidad pública celebra un contrato estatal, lo está haciendo en función pública. Es decir, la función pública está al interés está al servicio del interés general. O sea, está al servicio del interés general, no el de interés de los particulares. Ese es como el deber ser por la parte de la contratación, lo destaca el Consejo de Estado. En la parte de la persona de la administración, pero también recuerda este órgano de cierre del contencioso administrativo, que si bien es cierto que el Estado busca que se garanticen los fines de este, los contratistas persiguen sus utilidades particulares. Ellos no realizan contratos estatales por el interés general, sino por su interés particular, porque ellos buscan recuperar su utilidad, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, en otra sentencia, el Consejo de Estado pues, destacó que lo que es la oferta más favorable. Y aquí es muy importante reflexionar al respecto de lo que es esta oferta más favorable. Y esta oferta más favorable no es la que en principio sea la más económica, porque podemos caer en ese equívoco. La oferta más favorable no es la más económica, sino aquella que se ajuste de manera perfecta a las necesidades de la administración, ¿verdad? Porque recordemos que todo esto es para garantizar lo que establece el artículo 2 superior. También todo esto es en virtud de que Colombia es un Estado social de derecho. Bueno, entonces la oferta más favorable. La oferta más favorable es la que pues presente una mejor capacidad financiera, la mayor calidad posible, y en virtud de esto con finalidad de servir a la colectividad, ¿verdad? Otra noción importante, y es que también esta adjudicación del contrato, la declaratoria de desierta, también procederá en los momentos en que por lo menos sea imposible o que se impida, en el momento en que pueda impedirse la escogencia objetiva. Entonces, en el acto administrativo, porque cuando se declara desierta, también se emite un acto administrativo, también se debe fundamentar las razones por las cuales de manera expresa se tomó o se toma esa decisión. Eso, pausa un momentico ahí.